Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer término, trataré de ser muy breve y claro en mis respuestas. El contexto de Ucrania, creo que para entender y valorar los alcances y la importancia de esta reunión tenemos que platicar un poquito más hacia atrás de el contexto en los años previos que han llevado a que Ucrania esté en la situación que está hoy. Y vamos, para no irme muy atrás, quiero empezar hablando de 2014, donde sucede esta revolución que se conoce como el Euromaidán. Son una serie de disturbios que inician a finales de 2013, finalizan en febrero de 2014, con la destitución del entonces presidente Yanukovych. Y lo que dio origen a esta protesta fue que en 2012 Ucrania comenzó el proceso de negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que responde a los intereses de años atrás que Ucrania mantiene hasta hoy en día de una plena integración europea y euroatlántica. Está esta negociación en proceso y se interrumpe antes de que el acuerdo se logre firmar. La motivación es que, de acuerdo con las valoraciones gubernamentales, la firma y eventual entrada en vigor de este acuerdo iba a poner en riesgo la reelección prevista para 2015 de Yanukovych, que aspiraba a un término más, porque esto iba a impactar negativamente en el término económico en materia, por ejemplo, de desempleo. Entonces, la sociedad ucraniana, atendiendo esta aspiración europea, no recibe bien la postura gubernamental de suspender la firma. Empiezan protestas estudiantiles, pero más tarde se suman otros sectores gubernamentales, incluso hasta el día de hoy. Esta revolución de 2014 es muy simbólica, está muy presente en el ideario de la sociedad ucraniana actual. Claro que otro motivo por el cual se suspende la firma son presiones de Moscú, y esto termina con la salida de Yanukovych. Él huye hacia Rusia en febrero de 2014, y más tarde se da la ocupación de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa, y estalla un conflicto en el este del país, en lo que se conoce como la Cuenca del Donbass, que es una región que comprende dos territorios, Donetsk y Lugansk, que son territorios que tienen una composición étnica mayoritariamente rusa. Más de la mitad de la población en esa región del país se identifica como rusa, utiliza el lenguaje ruso, etc. Ahora, podremos preguntarnos válidamente cómo es que Rusia se hizo de una península en un país distinto, en un país extranjero. Bueno, hay que recordar que la historia de Rusia y Ucrania ha estado íntimamente ligada a lo largo de la historia. Ucrania es una península con un alto valor en términos estratégicos por su salida al Mar Negro. Históricamente ha sido parte del Imperio Otomano, ha estado bajo control del Imperio Ruso. En la Segunda Guerra Mundial estuvo un par de años bajo control de Alemania. Finalmente, en 1954, en los tiempos de la URSS, Nikita Khrushchev decide que la región de Crimea sea parte integral del territorio ucraniano, y así se mantuvo hasta 2014, que bueno, si bien sigue siendo Crimea parte de Ucrania, de facto está bajo control ruso. Y Rusia, por la presencia histórica que ha tenido ahí, tiene una base naval muy importante en Sebastopol, y tiene presencia militar. En 1997, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo con el cual Rusia mantiene la presencia naval militar en esta ciudad. Este acuerdo tiene una vigencia de 20 años, pero Yanukovych, el presidente que salió del poder después de la revolución, y quien, bueno, claramente se dice que tenía una proclividad más hacia Rusia que hacia Occidente, él suscribe un acuerdo en su primer año de gobierno, en 2010, para extender el control o la presencia rusa en Crimea a cambio de un descuento en la venta de gas que Rusia tiene en Crimea. Entonces, eso se explica por qué Rusia tenía presencia en la península y por qué, a través de un movimiento pues muy efectivo, logró asegurar el control de la península y anexarla
a su territorio. Entonces, ese es el contexto, digamos, el conflicto estalló ya desde 2014, es un conflicto, una situación vigente tanto en el Donbass como en Crimea, y esto ha sido parte de la agenda internacional de Ucrania, y bueno, es prioritario para Estados Unidos también. Bueno, efectivamente sí, una ansiada reunión por parte de Ucrania. Antes de esta reunión presencial entre los dos mandatarios, ellos un par de veces tuvieron llamadas telefónicas. La primera fue a 2 meses de que Biden asumió la presidencia. La segunda fue previa a la reunión Biden-Putin en Ginebra en junio pasado. Y finalmente se da esta reunión en el marco de la conmemoración de los 30 años de independencia de Ucrania, que se celebró el pasado 23 de agosto. Fue una ocasión muy especial, muy festiva aquí en Ucrania, donde hubo muchas actividades culturales, pero también muchas actividades de carácter político, que me parece que es un tema que trataremos más adelante por la plataforma de Crimea. El presidente Biden había extendido su invitación, el presidente Zelensky había extendido la invitación ya tanto a Biden como a la vicepresidente Harris para que vinieran a Ucrania. A propósito de la plataforma de Crimea, pues evidentemente Estados Unidos participó. En principio estaba previsto que el secretario Blinken fuera quien encabezara la delegación, pero por las cuestiones que se suscitaron en Afganistán, finalmente quien encabezó la delegación fue la ministra de Energía. Entonces, este contexto específico, este suceso en específico, la celebración de los 30 años de Ucrania, que sirvió para hacer una declaración contundente, a mí me parece, por parte del gobierno ucraniano al mundo, acerca de la firme postura que tienen en defensa de la soberanía y la integridad territorial, fue, digamos, el contexto más próximo, gracias al cual se dio esta reunión, la cual ya se había pactado con un par de meses de antelación, pero digamos todo enfocado dentro de la reciente escalada de tensiones que hubo en la frontera entre Rusia y Ucrania, y este aniversario de independencia en donde Ucrania manda un mensaje al mundo acerca de su firmeza en la defensa de la integridad territorial y de su soberanía. La reunión, en la parte, digamos, de seguridad, fue un reafianzamiento o una reiteración de las seguridades, de la postura de Estados Unidos en favor de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Se acordó un programa de defensa que tiene un componente de apoyo económico. Son 60 millones de dólares que Estados Unidos, como resultado de esta reunión presidencial, va a proveer a Ucrania, y otras acciones como por ejemplo entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso es por lo que respecta al ámbito de seguridad, pero se abordaron otros temas como por ejemplo un importantísimo tema en la agenda internacional que es la cuestión climática. Se va a lanzar un diálogo binacional en materia de clima y en materia de energías renovables. Y si me lo permites, me gustaría hablar no solo de la reunión entre los dos mandatarios, sino en general de la visita de Zelensky, que antes de la reunión, por ejemplo, tuvo encuentro con el ministro de Defensa, aprovechó estando en Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente también estuvo, por ejemplo, con representantes de Apple, con gente de la NASA, porque definitivamente el impulso que está dando el presidente Zelensky no solo se reduce a la cuestión de seguridad, que fue una de sus 2 grandes promesas de campaña, el tema de Donbass, y otro que también lo vinculamos con el resultado de la reunión presidencial, es la cuestión del combate a la corrupción y de la modernización de Ucrania. Porque, aquí creo que vale la pena decirlo, el tema de la corrupción ha estado en la agenda de Ucrania durante mucho tiempo. Al grado que Zelensky, hay que decirlo, él es abogado de profesión,
Sin embargo, su trayectoria, él no es político, su trayectoria estaba enfocada a la industria del entretenimiento y fue un hombre que muy inteligentemente ganó popularidad y logró la presidencia, curiosamente, a partir de un programa de televisión muy popular aquí en Ucrania, que lo transmitió una de las series de televisión más grandes del país, donde él interpretaba a un profesor de escuela que denunciaba la corrupción, que se hizo popular y que terminó siendo presidente. Entonces, aprovechando esta popularidad, él lanzó su campaña y dentro de sus promesas fue eso, o sea, la protección del territorio y el término de la corrupción o el combate a la corrupción. Y esto lo está impulsando a través de un proceso de modernización, incluso hay aquí un ministerio de transformación digital que ha estado haciendo procesos muy eficientes, por ejemplo, ahora el pasaporte interior ucraniano, que tienen el pasaporte interior y el pasaporte exterior. El pasaporte interior ucraniano está totalmente digitalizado y muchos de los esfuerzos que Zelensky platicó en su visita a Washington tienen que ver con esto, con las reformas para transparentar las acciones públicas, las reformas democratizadoras, las reformas para dinamizar la economía y esto me parece que también es un importante resultado de la visita en general. Definitivamente me parece que es el campo de acción en donde hay muchísimos intereses encontrados. Ya mencionamos, por ejemplo, Estados Unidos, mencionamos a Rusia, que Rusia es pues la principal, quien percibe principalmente como una amenaza este acercamiento de Ucrania con la Unión Europea, el acercamiento con la OTAN. El presidente Zelensky ha solicitado a la OTAN la hoja de ruta para poder ser miembro de la organización. Él considera que Ucrania tiene mucho que aportar en términos de capacidades militares de entrenamiento del personal militar ucraniano y que al mismo tiempo claramente se puede beneficiar con el respaldo de los miembros de la OTAN en términos de este conflicto con Rusia. Entonces tenemos también este otro actor, tenemos a la OSCE, tenemos a Alemania, por ejemplo, en términos de cuestiones energéticas, y eso es un territorio efectivamente en donde más allá de lo que está sucediendo en Crimea y más allá de lo que pasa en Donbass, en donde el alto al fuego no se ha podido lograr y todos los días leemos que hay violaciones al cese al fuego. A propósito de la cuestión energética, es inevitable también que hablemos, por ejemplo, del gasoducto Nord Stream 2, que ya la construcción está recientemente concluida. El día de hoy, la oficina de la presidencia de Ucrania volvió a resaltar que es un tema de seguridad nacional y explico un poco brevemente qué es Nord Stream 2. Es un ducto que transporta gas de manera totalmente, digamos, ductos en el fondo del mar que cruzan el Báltico, que el punto de inicio es Rusia y el punto de destino es Alemania. Alemania es un país altamente dependiente del suministro de gas ruso y actualmente la manera en cómo este gas se transporta implica el tránsito por el territorio ucraniano. Este gasoducto, los analistas internacionales y los distintos gobiernos han puesto relieve que sin duda puede ser una herramienta vital, geopolítica para Rusia, para ejercer presiones hacia Europa con el paso, el suministro de gas. Entonces, definitivamente hay muchísimos intereses en Ucrania que convergen, una multiplicidad de actores, una complejidad de situaciones que, bueno, más allá de esta situación de Crimea que no es de resolución en el corto plazo, sí estará o debe estar en la agenda internacional en la atención de todos,
por muchísimo más tiempo. Efectivamente, se está privilegiando mucho la vía diplomática para evitar un escenario catastrófico. Hace unos meses, recordarás, tuvimos un escalamiento de tensiones tremendo en donde Rusia aumentó el despliegue de su presencia militar en la frontera. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, es un hombre muy eficiente. Inmediatamente, tanto él como las autoridades, como el Ministerio de Seguridad y Defensa, tuvieron llamadas, reuniones con pares internacionales, solicitándoles el apoyo hacia Ucrania para evitar que esta situación escalara. Acá se sintió, sí, durante algunos días esta tensión al grado que, por ejemplo, el gobierno ucraniano hizo públicos los lugares de los refugios antibombas para que la población ubicara el más cercano en un escenario extremo. Afortunadamente, pues la situación no llegó a un grado mayor. Y justamente a propósito de la plataforma de Crimea, me parece que es un instrumento que va a servir para evitar este tipo de conflictos. La plataforma es una iniciativa multilateral que está empujando el gobierno de Ucrania, en donde se invita a la comunidad internacional a sumarse. Esta plataforma tuvo como producto una declaración conjunta que se suscribió el pasado 23 de agosto en el marco del 30 aniversario. Vinieron a Ucrania representantes de 43 países, quienes suscribieron esta declaración. El gobierno de México no la suscribió porque la postura de México es abordar el tema de Crimea y abordar el tema del Donbass en el marco de los organismos y las iniciativas multilaterales ya existentes, concretamente pues, en el marco del Consejo de Seguridad. Sin embargo, esta plataforma, uno de los grandes méritos que tiene es que privilegia el diálogo, la vía diplomática, para buscar soluciones al conflicto y que no solo se reduce a la participación de las instituciones estatales, sino que también da la bienvenida a ONGs, a centros de pensamiento, de manera que se contribuya a una búsqueda de la solución integral que contribuye eventualmente pues a que la península regrese al control ucraniano, pero también a que se respeten los derechos humanos, se respete el derecho internacional. Entonces creo que definitivamente no es conveniente para nadie y al menos del lado de Ucrania se está buscando evitarlo lo más posible y lograr dentro de las posibilidades de este conflicto una estabilidad en la región. La reunión me parece que era muy necesaria. Me parece que sí da muchas seguridades que ya era tiempo que esta nueva administración en Estados Unidos brindara al gobierno. En Ucrania se vio muchísimo nerviosismo, como bien lo mencionaste, por el tema de la llamada de Trump, la investigación hacia Hunter Biden y cierto desconcierto, me atrevería yo a decir, por la postura distante, llamémosla, de Joe Biden ya como presidente, siendo que él más que sus antecesores está familiarizado con el conflicto y la situación en Ucrania. Él estuvo en Ucrania como vicepresidente, él incluso se dirigió al Parlamento ucraniano y esta buscada reunión se viene a sumar a esos esfuerzos que Ucrania está buscando con sus socios como Francia, como Alemania en el marco del Cuarteto de Normandía, para tener un frente común que permita evitar situaciones como la que vivimos hace unos meses con esta escalada de tensiones en la frontera y viene, digamos, a nivelar un poco, me atrevería yo a decir, el terreno en la parte militar y de seguridad, porque, bueno, ahí es desproporcional, lógicamente entendemos la capacidad rusa militar comparada con la capacidad ucraniana, incluso el ministro ruso Lavrov en su momento ha puesto de relieve esta diferencia de capacidades y vamos, Ucrania también
abiertamente lo ha dicho, ¿no? No queremos un conflicto, pero estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Entonces creo yo que esta reunión y estos acuerdos van a contribuir a la estabilidad, no en la medida tal vez que nos gustaría, pero definitivamente va a contribuir en eso. Estemos pendientes de cómo se desarrolla la situación, el apoyo internacional que pueda generar la plataforma de Crimea en los meses subsecuentes, dado que la declaración está abierta, firma a más estados que se quieran sumar a este esfuerzo. Y también ver cómo Ucrania va avanzando en estos temas de democratización, de modernización, de combate a la corrupción. Uno de los acuerdos también, por ejemplo, producto de esta visita de a Estados Unidos por parte del mandatario ucraniano, es que se va a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, hablando del tema energético, y cómo es que a partir del funcionamiento de Nord Stream 2 se logra una estabilidad en la región. ¿Qué medidas puede tomar Rusia, qué medidas puede tomar Ucrania para no abonar a estas disputas entre los dos países?